Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre reglamento en versión final. Con esto nos referimos a revisar y difundir versiones finales de reglamentos deportivos. Eso suena muy importante, profesor, pues esto nos permite contar con un reglamento adecuado para que regule nuestra convivencia y la dinámica del juego en las actividades deportivas que se llevan a cabo en la escuela o en algún otro lugar. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión nuestro aprendizaje esperado es: explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas, con el propósito de revisar y difundir versiones finales de reglamentos de actividades deportivas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez han participado en una actividad deportiva donde no había un reglamento y tampoco se expusieron las reglas del juego? ¿Quisieron consultar el reglamento oficial de la actividad deportiva, pero era muy extenso y de difícil lectura? ¿Vas a jugar un partido de fútbol, Enrique? Así es, profesor. Por la tarde seremos campeones si el árbitro no está a favor del otro equipo. Eso lo pueden evitar ustedes, pero deben conocer el reglamento oficial. Y si este no se apega a su contexto, lo analizan, lo reescriben y editan de manera adecuada. Después se lo dan a una autoridad para que lo avale y lo difundan a los equipos y, en este caso, el árbitro. Por eso, este aprendizaje nos va a orientar sobre cómo editar un reglamento y darle una adecuada presentación para que su difusión y lectura sea efectiva. Así se pueden evitar favoritismos o malas interpretaciones. Es muy importante que alguna autoridad competente lo apruebe y se encargue de su difusión. Los equipos y árbitros deben hacer una buena lectura, interpretarlo y saber sobre las faltas y sanciones que se marcarán durante el partido. Al reescribir, deben ser muy claros acerca de lo que se permite y no se permite durante el tiempo de juego. Eso está muy bien, profesor. He participado en partidos de fútbol y son muy emocionantes. Pero a veces siento que el árbitro le marca una falta a mi equipo por alguna acción y esa misma acción no la marca al otro equipo. Bueno, pero no te preocupes. Comencemos revisando la estructura de un reglamento de fútbol. Sí, eso nos ayudará a detectar los puntos más importantes y así podremos realizar una versión sencilla del reglamento. Observemos una página del índice de un reglamento de fútbol asociación. Como pueden ver, es muy detallado y extenso. Son 50 artículos. Me parece demasiado largo, profesor. Así es. Para que su consulta sea más eficaz, deben adecuarlo con un formato sencillo, como ya lo mencionaste, y también asegurarnos de que contenga las reglas, faltas y sanciones que son imprescindibles para este deporte. Tiene toda la razón, profesor. Pienso que no tener una versión adecuada para nuestro espacio y condiciones ocasiona desinformación, confusión y eso podría hacer que el árbitro no sea justo con ambos equipos. ¿Qué te parece si vemos un video donde adolescentes de secundaria contestan qué elementos les parecen importantes para la redacción de un reglamento deportivo?
y cómo lo reescriben para adaptarlo a su contexto. Me interesa mucho saber qué contestaron para ir tomando nota. Cuando analizas un reglamento deportivo, ¿qué elementos te parecen importantes para su redacción? ¿A quién va dirigido? Mi reglamento debe de contener lo que es el título, la vigencia, los apartados y las reglas. El lenguaje formal, así como también a quién va dirigido. También podría ser el título y las secciones que este reglamento contiene, tales como las propias reglas y las sanciones. Para un evento deportivo, ¿cómo reescribes el reglamento para adaptarlo a tu contexto? Primero vamos a analizar el reglamento profesional y de ahí vamos a tomar las reglas que se adapten al espacio y al equipo con el que cuente la escuela. Pues depende del deporte que vayamos a realizar, así como también el espacio y el equipo con el que contemos. También podríamos contar el número de jugadores que vamos a tener y también nos vamos a basar en las reglas básicas del juego. Me parecen muy acertados los comentarios y los puntos que ambos compartieron. ¿A quién va dirigido? El título, vigencia, apartados, secciones, reglas y sanciones. Con esto me va quedando claro cómo elaborar el reglamento de fútbol. Sin embargo, creo que necesito repasar lo que es un reglamento y cuáles son sus elementos y generalidades. Así puedo reescribir mejor una versión final para que la validen en la liga de fútbol y también en la escuela. Claro, veamos qué es un reglamento de acuerdo con la Academia de la Lengua Española. Este es una colección ordenada de reglas o preceptos que por la autoridad competente se da para su ejecución. Además, regula la conducta para una mejor convivencia. Y es necesario saber interpretarlo para no dar lugar a confusiones. Así el árbitro será imparcial. Así es. Ahora les invito a ver qué nos dice Blancanieves sobre los elementos para elaborar un reglamento. ¿Blancanieves? Para elaborar un reglamento debemos tener en cuenta las personas a las que va dirigido, la persona que va a verificar su validación, la finalidad con que se va a escribir, los aspectos problemáticos que se desea regular, las acciones que estarán permitidas y las que no, las sanciones que se aplicarán si se incumple con el reglamento, el uso verbal en la redacción, por ejemplo, modo imperativo o perífrasis verbal. De acuerdo con la información, tenemos que adecuar e iniciar con a quién va dirigido, quién lo valida y su finalidad. Profesor, ya tengo un borrador de la primera parte. ¿Me permite leer? Adelante. Reglamento de fútbol para el torneo final del ciclo escolar 2020-2021. A todos los grupos y grados que van a participar en el torneo. Validado por la Academia de Educación Física y el subdirector académico. Este reglamento tiene la finalidad de establecer las condiciones del lugar, participantes, reglas y sanciones. ¿Qué le parece? Pues muy bien, ya tienes el inicio de un borrador. Después puedes corregir, reescribir, aumentar o quitar palabras para que vaya quedando cada vez más claro. Ahora, el siguiente paso es la jerarquía. Acordar sus capítulos, incisos y verificar que las reglas reescritas sean adecuadas al contexto. Puedes organizar gráficamente y proponer en qué formato se realizará para que su difusión sea eficiente. Eso es lo que más se nos ha dificultado en la reescritura de nuestro reglamento, profesor. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que debe ir primero o cómo acomodar los incisos? Hay un orden y también una jerarquía. Aunque están diseñando un reglamento de fútbol para la liga de tu equipo y escuela, recuerda que debes revisar otras versiones tanto de fútbol como de otra actividad deportiva, como por ejemplo el voleibol. Así tendrás más práctica elaborando reglamentos deportivos y de paso tendrás un poco de conocimiento sobre otros deportes. Me gusta eso de ver otras actividades deportivas. No todo es fútbol.
Además del orden o jerarquía del reglamento, debemos considerar el espacio gráfico y los recursos con los que lo vamos a editar. También se considera la terminología del deporte, como se muestra en la imagen, defensas, medios ofensivos, entre otros. Profesor, aquí nos indica que el uso de las negritas va en las secciones, capítulos, artículos y otros títulos. Y estos no llevan punto final. Se alinean a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas respectivamente. Marca una tipografía, es decir, el tipo de letra y el uso de una lista para los numerales. Así es, los artículos van alineados a la izquierda en negritas y con mayúsculas, aunque también pueden llevar minúsculas y van ordenados en números arábigos. 1, 2, 3. Los numerales se colocan con mayor sangría, con negritas, únicamente en el número y se ordenan de acuerdo con el artículo. 1.1, 1.2, 2.2. Ahora vamos con el ejemplo de un reglamento oficial donde las reglas se presentan dentro de globos y las reescribimos con la jerarquía y marcas gráficas que lo hacen de ágil lectura. Con esto ya tienen otra parte del borrador, al que le sumamos revisión de ortografía, imágenes, lista multinivel, entre otras cosas. Del borrador copian los textos para pasarlo al formato que eligieron y editarlos. Sí, profesor, se distingue claramente del lado derecho el título, la sección, el capítulo y el artículo con un numeral. En uno de los globos dice que los uniformes que portan los jugadores de una selección o equipo de fútbol los distinguen de sus rivales y son diálogos entre esos simpáticos personajes. Esa parte que mencionas se reescribió en el artículo 1, uniforme. Los jugadores de los equipos deben portar un uniforme que los distinga del equipo rival. Se está utilizando el verbo deben, es decir, que es obligatorio. Aquí revisamos que estén bien en los niveles de información, pues faltan los márgenes de la hoja como se muestra aquí. El superior, inferior, izquierdo y derecho, justificar los textos en ambos márgenes y que se numeren las páginas. Esto cuando se elige un formato en hojas tamaño carta u oficio. Anotado en nuestro borrador, tengo en mente un formato llamado díptico. Muy buena idea. Veamos este ejemplo. Es un díptico justo como el que acabas de proponer. En él podemos encontrar un esquema o formato de reglamento. Contiene en una página bastante información con lo básico de los elementos tipográficos. Lo interesante del díptico es que nos da opción para diseñar el reglamento con 2 columnas. Este formato es muy fácil de hacer, solo debemos doblar una hoja por mitad y colocar la información en las 4 páginas. Exacto. Para ello pueden utilizar un procesador de textos. Veamos el siguiente video donde se muestra el uso de herramientas de edición. Herramientas de un procesador de textos para diseñar una versión final de un reglamento deportivo en un díptico. Para hacer un díptico nos vamos a diseño de página, orientación horizontal. El díptico necesita 2 columnas. Da clic en diseño de página, luego en columnas y selecciona 2. Para hacer un marco, da clic en bordes, bordes y sombreado, borde de página, valor, cuadro. Elige el estilo, color y arte de tu agrado. Se necesitan 2 páginas electrónicas para el díptico. Anverso la vista externa, reverso la vista interior. Es momento de utilizar el borrador, donde ya se analizó y eligió texto del reglamento. Borrador del reglamento. El borrador debe estar revisado y listo con los textos e imágenes que se van a pasar al díptico. Selecciona el texto e imagen que vas a pasar. Copia y pega en la primera parte del díptico. Pegar texto. Una vez pegado el texto en el anverso del díptico, edita de acuerdo al orden, jerarquía y marcas gráficas. Edición. Elige la fuente Times New Roman,
tamaño 11 y la alineación centrar. Selecciona la frase para cambiarla a cursiva y recorre el texto hacia la derecha. Interlíneas, espacio entre un renglón y otro. En la barra de herramientas selecciona espaciado entre líneas y párrafos. Se despliegan opciones de interlíneas desde 1.0 hasta 3.0. Agrega o quita espacio entre párrafos. Se recomienda interlínea de 1.0 o 1.15. Copiar formato. Selecciona el texto del formato que deseas copiar. Da clic en el icono de la paleta de copiar formato. Paleta de copiar formato. Pasa la paleta de copiar formato sobre el texto que deseas. Lo hará de manera automática. Lista multinivel. Para ordenar los números de subniveles, selecciona los enunciados que llevarán los numerales y elige la lista de subnivel. Con la lista multinivel, cambia la sangría y apariencia a niveles individuales de los enunciados a enumerar, de acuerdo al número del artículo. Insertar tablas. Con las tablas se organiza el espacio. Elige los cuadros o el cuadro de diálogo, el número de columnas y filas que necesites. Para organizar la portada del reglamento de fútbol, pega una tabla de una columna y 2 filas. Después da clic en el botón de aceptar. Quitar bordes de tabla. Selecciona dando clic derecho a la cruceta de la tabla. Quitar los bordes. Con la herramienta borde, elige la opción sin borde. Tabla sin bordes. Los bordes de la tabla se quitaron, dando una presentación más agradable a la vista. Tablas de cuadrícula. Elige alguna tabla de esta gama. Puedes darle otra vista a la portada del reglamento. Eligiendo la tabla anterior, la portada queda así, ya con el texto y la imagen. Ahora, a trabajar en el reglamento deportivo. Con el uso de las herramientas que vimos es muy sencillo hacer que los textos se lean fácilmente. Me gustó saber cómo copiar un formato y hacer uso de las tablas. Profesor, le tengo una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Ya está lista nuestra versión final del reglamento de fútbol. ¿Y sabe qué? Es como lo propuse, con un díptico. Muy bien, ahora vamos a comparar si la versión final del reglamento de fútbol concuerda con los elementos que debe tener. Aquí agregaron una portada, a quién va dirigido, el tiempo del torneo, un directorio de quienes avalan el reglamento y un extracto de frase motivadora. Esta parte es el anverso, es decir, lo que queda afuera del díptico. Van muy bien. El anverso del díptico se imprime y del otro lado el reverso. Aquí se distingue bien la presentación del reglamento y quienes lo avalan. Sí, aquí tenemos el reverso. ¿Podemos ver a los demás? Me parece adecuada la distribución de los elementos a quien va dirigido, su finalidad, los capítulos, los artículos, los incisos y reglas se distinguen fácilmente. Solo lo doblan por la mitad y listo, a pasarlo a los integrantes del equipo. Ahora vamos a ver otra versión final del reglamento de fútbol. La de Melanie. Sus propuestas son viables, adaptadas e interesantes. Mi nombre es Melanie Michel y les voy a presentar mi versión del reglamento del juego de fútbol de mi escuela. En el reglamento para fútbol se divide en 5 apartados o capítulos. En el primero es de las dimensiones de la cancha. En el segundo habla de los integrantes del equipo. En el tercero, del uniforme. En el cuarto se presentan las reglas básicas y en el quinto las faltas y sanciones. En la parte gráfica se puede observar el título, centrado en negritas, los apartados o subtítulos centrados y en negritas, y la palabra artículo y su número en negritas.
acomodados del lado izquierdo, seguidos por la regla. En el artículo 14 se puede observar el uso de viñetas para indicar aspectos de la regla. Entre cada capítulo y reglas existen espaciados que hacen más visible las secciones del reglamento. Este formato propuesto para el reglamento de fútbol me parece adecuado, adaptable y visualmente agradable. Cumple con los elementos que se han mencionado y los explica muy bien. Se percibe el entusiasmo por aplicar lo que hemos visto. Exacto. Es momento de que veamos otra versión del reglamento deportivo, como la de voleibol, realizado por la alumna Frida para el torneo de su escuela. Mi nombre es Frida y voy a presentarles una versión de mi reglamento para voleibol. En el reglamento para voleibol se divide en 3 apartados. En el primero se mencionan los derechos de los alumnos, en el segundo sus obligaciones y en el tercero las sanciones por no respetar las mismas. El título está en negritas, los apartados o subtítulos en negritas y las reglas se identifican con números sucesivos de acuerdo con cada apartado. Claro, este es un reglamento de voleibol muy bien realizado, pues lo adaptó a su contexto, utilizó las marcas gráficas. En esta versión del reglamento se puede observar que la alumna adaptó algunas reglas tomando en cuenta el contexto de su escuela. Eso sí, las reglas básicas que modelan el juego fueron respetadas para dar cumplimiento con el mismo. Ahora les toca a ustedes. Ha llegado el momento del reto final de esta sesión. Reto final. Primero, investiguen qué torneo deportivo realiza su escuela. Segundo, busquen y analicen los reglamentos oficiales para los deportes involucrados en estos torneos. Tercero, seleccionen un deporte y redacten un reglamento adecuándose al contexto de su escuela. Tomen en cuenta todos los elementos que contiene este tipo de textos. Una vez que hayan elaborado su reglamento, compártanlo con alguien cercano y verifiquen que toda la información sea clara y concisa. Es importante que este documento quede listo para que cualquier persona lo pueda entender. Claro, es más, ojalá ayude para que se les antoje practicar deporte y así hacemos un poco de ejercicio, ¿no cree, profesor? Así es. Por último, les recomiendo que elijan un formato adecuado para su difusión. Puede ser un díptico, un tríptico, una página de un procesador de texto ploteada o escrito a mano en un pliego de papel para rotafolio, que tenga un fondo claro para que se distinga la letra. No importa cuál seleccionen, siempre y cuando cumpla con los requisitos que vimos hoy. Estamos a punto de concluir nuestra sesión en la que nuestro aprendizaje esperado fue: explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas. Y el propósito fue revisar y difundir versiones finales de reglamentos de actividades deportivas. Les invitamos a buscar información acerca de la actividad deportiva que les interese. No se queden con las ganas y practiquen. No olviden revisar su libro de texto en el apartado relacionado con el aprendizaje esperado. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre reglamento en versión final. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! ¿Y entonces qué? ¿Boli? A ver. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.